Buenas, nuestro grupo está conformado por Álvarez Sulimar, Toro Stephanie, Rumbos Karen, Matute Maoli y mi persona Mejías Areismar. Nuestro punto a tratar son las bases u orientaciones legales. En 1864, la Constitución establece la gratuidad de la educación primaria y de artes y oficios, pero es en la Constitución de 1893 donde se agrega además la obligatoriedad en la escuela primaria. Se mantiene en 1911 y se incluye la secundaria. En 1945 se establece la lucha contra el analfabetismo, la educación rural y la enseñanza técnica de obreros. Además, para el año de 1947 se garantiza el derecho a la educación y mejor nivel de vida acorde con la elevada misión del profesional en la enseñanza, igual para el año 1961. El 28 de julio de 1980 se promulga la Ley Orgánica de Educación. Esta en la actualidad aún está presente, que también cabe destacar que es de rango orgánico. Se complementa con los siguientes instrumentos jurídicos. 1. El Reglamento General del 22 de enero de 1986, el reglamento del ejercicio de la profesión docente, los regímenes complementarios sobre la organización y funcionamiento de la comunidad educativa, el régimen sobre los derechos y deberes de los alumnos y de los padres y representantes, la regulación complementaria sobre el proceso de evaluación en los niveles de educación preescolar, de educación básica, de educación media y diversificada y profesional. Los regímenes sobre el proceso de evaluación en la moralidad de educación de adultos en diferentes niveles de educación y otras modificaciones de la Ley Orgánica de Educación en la Gaceta Oficial número 5929 extraordinario del 15 de agosto del año 2009 y también en la Gaceta Oficial número 39098 el 14 de enero del 2002. A continuación, mi compañera Sulimar Álvarez va a seguir con el tema de bases pedagógicas. Siguiendo con el tema, bases pedagógicas. En lo referente a las bases pedagógicas de la educación primaria, se propone analizar y redimensionar el hecho educativo como un proceso interactivo, constructivo en el cual la relación y contenido crea condiciones para el encuentro entre deseo de enseñar del docente y el deseo de aprender del alumno, en un espacio social, cultural e histórico específico. De esta manera defiende el conocimiento práctico estableciendo las siguientes bases. Se llega al conocimiento de nociones y conceptos científicos a partir de la observación directa de algo concreto. Todo lo aprendido tiene utilidad para la vida cotidiana. De allí que la enseñanza debe ser activa y participativa. Explicar la utilidad de lo aprendido para la vida cotidiana y económica. La educación primaria coincide al estudiante como el centro y objeto de las bases pedagógicas. En este sentido, se considera como bases fundamentales de la educación primaria la solidaridad, el trabajo, la cooperación, el respeto mutuo, la cortesía, la justicia, la democracia, la paz, la amistad, en lo que el binomio dialéctico familiar y la escuela se conjuega para lograrlos. Mi compañera Maoli continuará explicándole el tema. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre las bases filosóficas. Las bases filosóficas de la educación primaria en Venezuela está sustentada en la teoría humanística. Esta se refiere a la cultura actual y a la formación integral de la personalidad.
Se interesa más en la capacidad de pensar, investigar y crear conocimientos significativos. Perfila la innovación del aprendizaje mediante las bases del aprender a ser, conocer y hacer. Ser. Para fortalecer el ser es indispensable el fomento del espíritu, el despertarle de la conciencia y la reflexión sobre el compromiso social. Conocer. Para apoyar el conocer es necesario entender el proceso mediante el cual los niños que aprenden hacen sucesivas aproximaciones al objeto de aprendizaje. Usa sus experiencias previas, acomodan y reacomodan sus aprendizajes en un proceso constructivo que puede ser mediatizado por distintas interacciones sociales. Hacer. Es necesario desarrollar métodos que estimulen el hacer, que capacite al estudiante para explorar y aplicar conocimientos en el contexto de la propia naturaleza y lograr que el alumno pueda convivir mejor dentro de la sociedad democrática. Es necesario brindar la oportunidad para que lo aprendido en las escuelas se transfiera, así como también el ambiente sociocultural. Ahora los voy a dejar con mi amiga Karen, que ella le va a hablar sobre las bases epistemológicas y bases organizativas. Gracias. Buenas tardes, seguidamente voy a continuar con el tema de las bases epistemológicas. Son aportadas por los paradigmas epistémicos y disciplinares, a partir de los cuales el investigador, de acuerdo con su cultura científica, enfoca el estudio de su objeto y los operadores epistemológicos que estos le proporcionan. Bases organizativas es cómo se organizan y estructuran las diferentes actividades que condicionan el sistema en el proceso educativo, considerando los contenidos y métodos para lograr un determinado objetivo. Son formas fundamentales de organización. El proyecto, la clase, los talleres, los seminarios, las visitas guiadas o excursiones, las actividades experimentales, entre otras, para que la clase contribuya efectivamente al desarrollo de los estudiantes, debe organizarse de modo que estos puedan participar de forma activa, creativa e independiente, teniendo en cuenta sus posibilidades educativas y asumiendo en todo momento un papel protagónico. Interactuar con el docente y sus compañeros, planteando sus puntos de vista e intercambiándolos, influyéndose mutuamente, participar en la toma de decisiones en aquellos aspectos de intereses y significación de todo el grupo, cumplir con las normas de comportamiento dentro de ellas, solicitando la intervención, escuchando al docente y al resto de los y las estudiantes. Para concluir, voy a dejar a mi compañera Stephanie para que continúe con el tema. Gracias. Buenas tardes, continuando con los temas, les voy a hablar sobre bases sociológicas. La sociología se ocupa de conocer la sociedad y puede brindar un valioso instrumento para entender ciertos criterios, hechos que favorecen o dificultan el aprendizaje escolar. La escuela es el reflejo de lo que se vive fuera de ello. Los niños traen a la escuela los conflictos familiares. La violencia social amerita un tratamiento del diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. Ahora les voy a hablar sobre las bases psicológicas. Se encarga de estudiar las conductas humanas y los procesos mentales. Todos los educadores tenemos que tener asesoría de parte de un psicólogo con el fin de entender mejor nuestra conducta y proporcionar herramientas para el bienestar de cada niño. Si un niño posee una habilidad, por ejemplo, matemáticas, nosotros como docentes tenemos que buscar la manera de crear algo donde éste muestre la capacidad y amor
por los números y que también esté familiarizado con el ejemplo que se le está dando. Bueno, eso fue todo por hoy, nuestro video. Espero les guste. Muchas gracias.